Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo para grabar otro episodio de este podcast con mi amigo Fer. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí andamos con todo para filosofar. Sí, muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Y hoy vamos a hablar sobre una conferencia de un pensador, de un autor francés. No sé cómo se pronuncia su nombre, lo voy a decir como yo. Lo voy a leer así tal cual. A lo mexicano. Sí, a la mexicana, güey. Es Jean-Paul Sartre. Y bueno, es, es un filósofo que se caracteriza, bueno, que es conocido por la corriente de pensamiento o por el tema filosófico que es el existencialismo. Y en esta conferencia que dio en Francia por los tiempos de la guerra, me parece que finales de la guerra, Sí, más o menos. de la Segunda Guerra Mundial, um, él presenta esta conferencia llamada El existencialismo también. Ah, no, el existencialismo es un humanismo. Y de manera muy general, en esta conferencia defiende al existencialismo porque había sido atacado por diversos pensadores, intelectuales, periodistas, muchas personas habían atacado, habían difamado esta corriente y él sale a dar esta conferencia para defender la postura real de lo que es el existencialismo. Y bueno, es de lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a explicar un poquito de lo que es el existencialismo. Vamos a mencionar también algunos pensadores que aportan a esta corriente y de lo que se trata. Entonces, como un resumen de lo que vamos a tratar, les voy a leer el siguiente texto. El existencialismo es ateo, ya que el hombre es un proyecto y es responsable de lo que es. El hombre elige su moral. Cuando una persona está frente a una encrucijada, no se atiene a nadie y solo se puede fijar en los propios instintos. La persona no puede pedir consejos porque los sentimientos solo los construye uno mismo con los actos. La ética se puede basar solo en dos principios que se implican y necesitan mutuamente: compromiso y desamparo. Y bueno, vamos a empezar con la existencia y la esencia, Fer. ¿Qué tienes que decirnos? La neta es que sí está muy chido. Sí está muy chido este tema. A mí, en lo personal, desde que leímos el mito de Sísifo y toda esta rama de la filosofía me llamó la atención. Y para empezar, en este libro, en el existencialismo, en su humanismo, toca varios temas y varias ideas. Y en esta ocasión, como dijo Víctor, la existencia y la esencia es uno de ellos. Y Sartre, pues básicamente tiene una frase muy como icónica, ¿no? Y es esta que dice así: la existencia precede a la esencia. Puede parecer como fácil de entender y sí, sí es un poco fácil, ¿no? Pero hay más de fondo que lo hace muy interesante, la neta. Y para explicarlo, voy a utilizar un ejemplo que utiliza él en su libro sobre un carpintero. Un carpintero que tiene un objetivo, que su objetivo es hacer una mesa, ¿no? Al pensar sobre la mesa, ya se le está dando una esencia o algo determinado al objeto que está pensando hacer. Un propósito. Un propósito. Ajá. Exactamente, antes de construirla, él ya sabe para qué va a servir la mesa, ¿no? Para Sí. qué quiere la mesa. Ya tiene una idea de cómo va a ser la forma, ya tiene una idea de qué va a ocupar, en fin, ya sabe más o menos lo que lo que va a tener físico. Esto lo pone en palabras así: en estos casos, en estas situaciones, la esencia precede a la existencia, ¿saben? Ya está en mente antes de que esté físico. O sí, Ajá, producido antes de que exista. Ya se ujú, tiene en mente la esencia del objeto en este caso. claro. Por el contrario, para nosotros, los humanos, no es así. Para la humanidad en general, no es así. En este caso, la existencia precede
a la esencia. ¿Y a qué voy con esto? Pongamos de ejemplo otra vez el carpintero. En este libro el ejemplo lo pone como no hay un carpintero para nosotros. No hay alguien, en este caso, no hay un Dios que nos dictamine un objetivo o un propósito, ¿sabes? Eh, No existe esa deidad que nos da la esencia antes de crearnos, ¿no? claro, Antes de que exacto. existamos. No hay este carpintero supremo detrás de nosotros. O sea, nosotros existimos, ¿sabes? Nosotros salimos así al mundo, existimos, pero sin un propósito, ¿sabes? Entonces es por eso que la frase, la existencia precede a la esencia, Tiene sentido con lo que él ajá, nos platica, nos exacto. plantea. Y la neta me pareció muy chida esa frase, esa manera de explicarlo. Y claro, hay que entender que Sartre era ateo, ¿no? Y por eso defiende esta idea de que no hay un Dios que nos dé un propósito y nos guíe sobre cómo vivir o algo así. Sí, es interesante mencionar esto porque incluso al día de hoy es difícil que encuentres a una persona que reflexione sobre su ética o su moral desde un punto de vista fuera de la religión, güey, Sí, ¿no? Es algo relativamente nuevo y en nuestra educación o nuestro entendimiento de la filosofía no hemos tenido como que ese acercamiento tan exacto para decir que Sartre fue de los primeros en tratar de plantear o reflexionar sobre una moral fuera de la religión, claro. ¿no? Pero es claro que es lo que hace aquí. Es claro que como una persona que probablemente no cree en la existencia de Dios y obviamente está fuera de la religión, trata de plantear una forma en la que una persona puede actuar o qué acciones debe realizar para al final qué es todo esto, ¿no? Para vivir bien o Ujú. para tener una buena vida. Entonces, me parece muy interesante que mencione esto de la esencia y la existencia, ¿no? Y lo que hablábamos en el otro podcast, ¿no? Que es una palabra clave que también usa en su trabajo, es el desamparo, ¿no? Nosotros estamos aquí y él menciona que somos un proyecto como humanos, ¿no? Nosotros no estamos aquí con una dirección ni con un punto al que vamos a llegar. Simplemente estamos aquí existiendo y tuvimos en algún momento de la historia de la evolución esta conciencia y esta racionalidad de querer darle un propósito o un sentido a nuestra vida, ¿no? Sentimos que necesitamos darle eso a nuestra existencia. Entonces, él, con la frase que nos acabas de mencionar, dice que nosotros estamos aquí y una vez que estamos aquí es que vamos a empezar a trabajar. Mm. Vamos a empezar a desarrollar este proyecto que es la humanidad para que nos dirijamos por lo que él considera que es un buen camino. Claro, incluso dice que somos como una hoja en blanco preparada para ser creada, ¿no? Bueno, o pues sí, preparada para hacer lo que Para, ok. nosotros eh, hagamos. Y es justamente ahorita que mencionas esto que recuerdo la frase y totalmente tiene que ver con lo que hablamos ahorita. Una frase muy famosa de este pensador que es: nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, Claro. ¿no? Entonces, me parece también importante mencionar que en el trabajo de Sartre sobre este existencialismo, nunca deja a la humanidad como solo un trato individual.
¿no? Por ejemplo, con tantas cosas que hemos escuchado estos últimos años sobre mentalidad de tiburón en la sociedad, ya sabes, ¿no? Tu amigo el emprendedor o lo que quieras. Sí. Esta frase de Sartre podía ser malentendida en ese sentido, porque, la repito, dice que nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, en pocas palabras, nosotros somos... nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Y sí, en parte es a lo que se refiere, pero no solo se queda ahí. Ahí es donde yo digo que puede ser malentendida, ¿no? Podría alguien llegar y decir, entonces el pobre es pobre porque quiere, Sí, ¿no? no. Tiene que echarle ganas y puede hacer lo que tenga que hacer para dejar de ser pobre. Tache. No, no necesariamente. O sea, va más allá de hacer esa relación simplista. Y justamente propone una segunda parte de esta frase, digámoslo así, o de este pensamiento, que es, nosotros no solo somos responsables en lo individual, o sea, nosotros somos responsables en lo colectivo, güey. Cuando nosotros decidimos qué es lo que haremos con nuestra vida, claramente, y actuamos, no solamente es decidir, ¿verdad? Y él lo menciona, no solamente es decidir, es actuar y dirigirte en una línea de acción que te lleve a algún lugar. Entonces, cuando nosotros actuamos para cambiar algo en lo individual, también va a lo colectivo. No solamente se queda ahí, no es aislado. Claro. Y justamente él lo menciona como elecciones, ¿no? O decisiones. En las que, como nosotros no tenemos estos puntos de referencia que anteriormente eran religiosos o espirituales, como ahora se han desmentido o como ahora nos hemos liberado de esos mandamientos o lineamientos o reglas, adoctrinamiento, como quieras llamarlo, ahora nosotros tenemos que decidir cómo vamos a desarrollar este proyecto que es la humanidad, ¿no? En lo individual y te repito, en lo colectivo, ¿no? No solamente queda como un caso aislado. Entonces, es por eso que él también nos menciona que cuando te eliges a ti, eliges a la humanidad. Y con esto se refiere a que cuando tú estás decidiendo qué acciones vas a tomar para ir construyendo tu moral, para ir viviendo tu vida de una buena manera, no solamente te afectas a ti, afectas a todos los demás, porque si bajo el entendimiento de que eso está funcionando así, nosotros somos un proyecto que nos estamos realizando día con día, con cada acción que tomamos, aparte de que nuestra decisión va a impactar a mucha gente de distintas formas, esas personas también pueden verlo como que, ok, él está tomando esta decisión en esta situación ética o moral, y esto es lo que puede ser la buena forma de actuar, ¿no? Esto es lo que puede ser el bien. Y él nos platica también que estas decisiones y estas elecciones que tomamos en momentos en los que se nos presentan dilemas éticos, encrucijadas morales y todo esto, él nos menciona que tenemos que apelar un poco al instinto, ¿no? Porque menciona a algunos otros pensadores, uno de ellos Kant, que tratan de plantear y de estructurar sus planteamientos éticos, sus reflexiones morales, todos estos trabajos filosóficos que hicieron estos pensadores para tratar de dar una explicación de lo que puede ser un buen actuar. Él dice que están muy generalizados y están tan generalizados que cuando tú te encuentras con un caso específico, muchas veces quedan ambiguos. Muchas veces no resuelven el dilema ético, ¿no? Porque pues cada caso es un caso. Entonces necesitas tener algo, a lo mejor sí general, pero que al final, en lo específico, en lo práctico, te ayude a resolverlo, ¿no? Sí. Entonces, es una de las críticas
que puede hacer, que encontramos que hace Sartre a otro tipo de planteamientos morales o éticos, y que él trata de reestructurar con su propuesta del existencialismo. Claro. Y, o sea, voy a decir aquí el nombre de Camus. No quiero meterme tanto con su teoría. Ujú. Pero a diferencia de él, que dice que la vida no tiene sentido y demás, aquí lo que dice Sartre me parece, bueno, a mí sí me pareció muy chido. O sea, es todo lo que dijiste sobre la responsabilidad que tiene uno hacia la humanidad, ¿no? Cada decisión que tomamos impacta, ya sea directa o indirectamente, pero no solo queda en lo individual, o sea, se va a lo colectivo. Y a diferencia de la teoría o lo que decía Camus, y que también dice Sartre es sobre el quietismo, o sea, puede parecer que ante estas decisiones eh, haya la angustia, ¿no? Sí, Eh, de no saber qué de hacer. no saber qué hacer y la responsabilidad que te pone Sartre, ¿no? O sea, sobre toda la humanidad, ¿sabes? Eh, Exacto. él dice que puede parecer que la inacción es lo que hacen los existencialistas, ¿no? O sea, lo que lo respalda. Pero, Es una de las acusaciones que le hicieron, ¿no? ajá, A los existencialistas. es algo que quería meter. Sí, Ajá, entonces, vaya, no es así. O sea, una vez que te das cuenta que, bueno, lo que dice Sartre de toda responsabilidad eh, de nuestra existencia es parte de las decisiones que tomamos, al no, más bien dice que el no elegir también una elección. es una elección. Sí, Entonces también hay peso en esa elección que no decidiste hacer. sí, exactamente. Es algo bien importante, ¿no? Justamente con eso de que si decides no hacer nada, ya decidiste, ¿no? Ajá, Es algo muy fuerte con lo que él desmiente esta acusación al existencialismo de que es apático, ¿no? O de la sí, quietud sí. que mencionas. De desentenderse de que, ok, nosotros estamos aquí sin una esencia, entonces, ¿cuál es el punto, no? Y no, justamente esta es la forma en la que él responde a este reproche. Y que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque es algo que a lo mejor no suele pensarse a menudo, ¿no? Que es una forma en la que muchas veces nosotros escapamos de situaciones incómodas en las que podemos encontrarnos, ¿no? De que, ok, tengo que elegir entre tal o tal situación. No, pues mejor no elijo, ¿no? Porque es más fácil, no evado el problema, lo ignoro, Ujú. me salto, lo que sea, ¿no? Pero al final eso también tiene su consecuencia, eso también tiene su peso, eso también tiene su impacto, ¿no? Entonces, de una u otra forma, también decidiste. Aun, aunque tu intento era ignorarlo, era omitirlo, tomaste una decisión y eso va a tener sus repercusiones al final del día también. Sí. O sea, a mí me voló la cabeza muchísimo todo esto que dice porque yo andaba, antes de leer el mito de Sísifo, o sea, yo andaba perdido, ¿sabes? Yo no sabía qué hacer, no, Ah, ok, ok. ajá, no sabía qué hacer. Y al leer el mito de Sísifo y ahora el existencialismo, la neta es que sí, ya me cambió mi Un forma de poquito. ver de... Oh, pues está muy chido porque de hecho es justamente eso lo que nos interesa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú lo estás viviendo a lo mejor un poquito. Bueno, la única diferencia entre tú que pasaste por esto y lo leíste y a lo mejor alguien que podría estar pasando por esto y lo escuche es que pues es eso, ¿no? La aproximación que tuvieron a la información. Sí. Tú la leíste y esta persona a lo mejor la puede estar escuchando, ¿no? Si es alguien por ahí. Pero esa es la intención justamente con la que lo hicimos, ¿no? Nosotros cuando nos acercamos a la filosofía pensamos, es que hay muchas cosas que te pueden ayudar a, no como tal resolver o encontrar la verdad o la guía definitiva de la vida, ¿no?
Pero son cosas definitivamente muy útiles. Son cosas que te cambian la perspectiva, que te hacen verlo desde otros ángulos y para momentos en los que nos sentimos desubicados, ¿no? Perdidos, desamparados, como dice Sartre, pueden ser muy útiles y es una respuesta lógica, estructurada, fundamentada ante esas situaciones que vivimos todos como humanidad, ¿no? Entonces, es, pues qué chido, güey, qué chido que te está sirviendo esto y que fue como que oportuno, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ahorita me viene a la mente eh, todo lo que hemos estado platicando y es un tema que también tocamos un poco en el mito de Sísifo y es sobre la libertad. Ujú. Como mencionábamos antes sobre que éramos un proyecto a realizarse, como esta hoja en blanco por crearse, por ahí dibujar lo que sea, existe una libertad como tal hacia un mundo muy abierto y lleno de posibilidades y tiene que ver mucho con la moral y, y volvemos a lo mismo con la responsabilidad de tus acciones, ¿sabes? Y en ese sentido también Sartre cita a otro autor con la frase que dice que el hombre es el porvenir del hombre, ¿no? Y es justamente eso, o sea, nosotros nos inventamos, nosotros nos creamos, porque en ese momento de la historia, a lo mejor se hizo un esfuerzo por soltarse y liberarse de adoctrinamientos, ¿no? Que al día de hoy siguen. Pero no solamente fue como un acto de rebelión o anarquía, porque también se les acusó, ¿no? Ujú. También se les acusó de anarquistas a los existencialistas. Y no, simplemente es un trabajo filosófico que se siguió desarrollando como se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? En el que para un pequeño grupo de personas excepcionales no es suficiente con lo que se enfrentan en la sociedad, en su realidad en ese momento, y empiezan a indagar todavía más. Y esto es justamente lo que hace este autor, ¿no? Y el hecho de que plantee de esta manera de que el hombre es el porvenir del hombre, regresamos, ¿no? A que nosotros cada vez nos estamos inventando a nosotros mismos. Cada vez estamos proyectando lo que queremos ser con las acciones que realizamos, no solamente con ideas vagas o ambiguas, ¿no? Tiene que ser con el actuar del día a día. Y es justamente este desarrollo del proyecto llamado Humanidad que plantea Sartre como algo subjetivo, ¿no? Por lo que mencionábamos anteriormente, que es cada quien se enfrenta a una situación, a un dilema moral, ético, que varía para cada persona, ¿no? Y cada persona puede tomar una decisión diferente y al final es esto lo que hace que el proyecto de la humanidad sea subjetivo, sea algo que basado en el instinto de cada quien se vaya dirigiendo hacia un actuar mejor o peor, como lo plantea, como se plantea aquí en la conferencia. Sí. Hay, Sí, em, ajá. hay una frase que me pareció muy chida y la anoté y te la voy a decir porque está muy chida. Dice, no hay Ok, te lo voy a leer. Dice, no hay doctrina más optimista que el existencialismo, puesto que el destino de las personas está en ellos mismos. Ok. A mí este tipo de frases me hacen mucho ruido. ¿Sí? O sea, y no porque esté de desacuerdo, sino porque, de nuevo, pueden ser malinterpretadas, güey. Claro, claro. O sea, eso... Y es que pasa muchísimo, güey. A mí, en su momento, llegué a tener un libro de autoayuda en las manos, de desarrollo personal, no sé cómo quieras llamarlo. Y el autor citaba filósofos, güey. Entonces,
es peligroso, ¿no? Es peligroso porque nosotros hacemos un esfuerzo muy modesto de aproximarnos al trabajo de estos pensadores. Pero esos güeyes a lo mejor no. O a lo mejor están muy predispuestos, ¿no? Cuando ven el trabajo de alguien, solamente toman lo que va acorde con su pensamiento o con lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Porque generalmente este tipo de personas son conferencistas, ¿no? Motivadores. O sea, y son personas que son muy enfocadas o están muy... Sí, hacen un esfuerzo muy grande por tratar de transmitir algo de la mejor manera, ¿no? O sea, y no me refiero a que lo que transmiten sea bueno, sino de que quieren que sea tomado como la verdad. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, es delicado que este tipo de frases se mencionen aisladas, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen que ser reflexionadas en el trabajo, en el extenso y profundo trabajo del pensador y no descontextualizadas y no usadas como frases, famosas frases de microondas. Claro, y, o sea, yo lo dije porque ya mencionamos un poco del Sí, trabajo claro, claro. Pero yo creo que es, y digo de yo, Sartre. yo repetí esta parte porque creo que vale la pena, ¿no? Nunca está de más. Y menos ahorita porque venimos en una inercia de como sociedad. Porque esto no se veía a lo mejor hace... O al menos yo no lo percibía tanto como ahora. Yo lo siento que está muy, muy inmerso. La sociedad está muy inmersa en este tipo de pensamientos positivos, Sí, optimistas, sí, ya pues sabes, super hustlers. la sociedad del cansancio, pues ya lo... Sí, justamente, ¿no? Justamente. Entonces, por eso siento que vale la pena hacer el número de intervenciones necesarias para decir, no lo tomen solamente como lo escuchan, ¿no? O sea, es un trabajo Claro, más extenso y nosotros, más que nada que queda como lo que mencionamos hace rato, ¿no? No es algo individual, sí, no es ¿no? algo individual lo que plantea este autor, siempre también tiene su parte colectiva. Sí, ¿no? Y es importante echarse un clavado a, pues, a estos filósofos que hicieron el trabajo por... eh, y hicieron el esfuerzo por darnos a entender pues, todo eso que hemos estado platicando, ¿no? Y que estamos viviendo actualmente. Sí, al final es como un trabajo en el que él sale a defender el existencialismo, más o menos lo explica nuevamente, ¿no? Y responde a los reproches o a las acusaciones, a los contraargumentos que le pueden presentar sobre su planteamiento, ¿no? Entonces, pues de esta manera podemos rescatar que pues es uno de los primeros esfuerzos, ¿no? Que se hacen por un actuar fuera de la ética o moral religiosa, güey. Es como un intento de dar otra justificación a cómo debe actuar una persona, dejando de lado pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que te inculcan en ese tipo de adoctrinamientos. Y se parece un poco, podemos notar la relación que existe con el trabajo de Camus, ¿no? Que al final es esta parte de... El hombre está aquí sin, sin referencias, ¿no? Sin metas, sin un propósito, sin un sentido. Y su racionalidad o su conciencia lo hacen pensar y reflexionar sobre situaciones que son complejas. Y esos son intentos de responder a esas inquietudes, a esos sentimientos, a esos deseos, fuera, nuevamente, de la religión. Sí, está muy chido, la neta.
No lo dejaré de decir. Hasta se siente raro, ¿no? Se siente raro porque cómo hemos durado con los demás podcasts. Sí, Hemos durado un montón. sí, y algo que te iba a decir, o sea, se me vino ahorita a la mente, o sea, esto es como un límite para saber qué es lo que, para saber cómo hacer nuestras acciones, ¿sabes? O sea, porque él menciona mucho la angustia. Entonces, si tú piensas que tu acción, o sea, va a dañar, o sea, tu integridad mental o algo física y también va a lastimar o impactar en los demás, pues ya la piensas dos veces, ¿no? Y eso es lo importante del trabajo de este señor. Pues sí, o sea, no encuentro otra palabra como una limitante, pero una limitante, pues buena o bien, ¿no? Sí, sí, ok. Es como un llamado a la reflexión, ¿no? Sí, sí, totalmente. En ese sentido, de la forma del actuar. Y a lo mejor nos puede parecer a algunos que es algo que probablemente ya habíamos pensado o que ya sabíamos, ¿no? Pero este es, te digo, nuevamente, un esfuerzo fuera de la religión, ¿no? Y justamente aquí, nosotros en Latinoamérica, pues todavía hay muchas, y no solo en Latinoamérica, ¿no? En muchas partes del mundo, todavía la moral de las personas, la forma en la que viven sus vidas, la forma en la que actúan, están basadas en años y años y años de imposiciones religiosas, ¿no? Entonces, más adelante vamos a continuar hablando de filosofía moral, ¿no? Es bien. Es una rama, es la rama de la filosofía que, pues no sé si sea más práctica, ¿no? Supongo que hay más ramas que también son muy prácticas, pero pues de las más importantes, ¿no? Al final nosotros hemos visto que la filosofía es como este intento de reflexión para saber cómo podemos vivir bien, de manera muy general, ¿no? Y la filosofía moral es como ya lo aplicado, ¿no? Lo práctico, del día al día que puedes hacer en situaciones complicadas que puedes encontrarte, que no sabes qué decisión o qué acción te va a llevar a qué consecuencia, ¿no? Ujú. Cómo puede impactar, de qué manera, a ti, a los demás, ¿no? Entonces, yo el existencialismo jamás lo había, bueno, no había tenido ningún acercamiento a él antes de lo que hemos estado hablando ahorita, pero no lo esperaba yo como una parte o relacionada con la moral, con la Ujú. ética. Sí, no, ni yo. La verdad no. Y yo creo que por eso pues, se llama así, ¿no? Un humanismo, ¿no? Porque te hace reflexionar sobre, pues, sobre ti y la humanidad. Exactamente. Y nuevamente, no solo en lo individual, ¿no? En lo colectivo, que es algo bien importante. Y que es interesante que no lo deje de lado Sartre, ¿no? En su planteamiento no pasa desapercibida esa parte de cómo se desenvuelve una persona y lo que puede llegar a ocasionar en el resto de la sociedad Ujú. o de la humanidad. Claro. Entonces sí, muy bien, vamos a seguir hablando de, como les comentaba, filosofía moral más adelante. Tenemos preparado algo más por ahí. Y también, ¿quieres hacer anuncios? No hacemos anuncios, mejor sí, mejor no. Los dejamos con la sorpresa. Ya. Yeah. No. Lo que te iba a decir es que, o sea, se dice fácil sobre la filosofía moral o las decisiones que debes de tomar, pero hay cada caso que sí te pone en Ah, jaque sí, justamente, ¿no? o Yeah. sea, Sí. dices, ay, no mames. Sí, es bien interesante. Y como que justamente el existencialismo es como un precedente, ¿no? Yo siento de la filosofía moral, porque no entra bueno, al menos en esta conferencia, que es el acercamiento que nosotros hemos tenido, no hemos profundizado mucho más en el existencialismo,
Pero en esto que pudimos platicar, leer y escuchar, es como un precedente al cómo actuar, ¿no? Ujú. No te dice exactamente qué debes hacer en tal situación. De hecho, incluso podemos decir que lo menciona de manera muy ambigua, ¿no? Tienes que usar el instinto y es subjetivo. Ujú. Pero es lo que viene antes de eso, ¿no? De por qué debes actuar, ¿no? Y en qué situaciones te encuentras tú, ¿no? O nos encontramos nosotros como humanidad para decir, debo actuar, no debo actuar. Y cómo, por qué y eso es un trabajo que desconozco si Sartre lo continuó, pero al final es como, yo siento que es un buen acercamiento, una buena primera aproximación a lo que posteriormente vamos a poder mencionar aquí en el podcast, que es la filosofía moral, ¿no? Ya entrando a temas mucho más complejos, Sí, mucho más cosas bien pesados, ¿no? pesadas, ¿no? Ahí se ve eh, lo, o sea, tu estructura de ideas, a ver si se rompe o no. O Sí, sea, no, y es que pone en jaque tu pensamiento. exactamente se Porque abordan. uno pensaría que hace las cosas bien, ¿no? Pero leyendo casos específicos o algo así, ya te pone a pensar y... Y es justamente eso, ¿no, güey? O sea, ¿por qué nosotros pensamos que actuamos bien, güey? Exacto, O güey. sea, Sartre aquí, para empezar, ya nos dijo, a ver, wow, 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 wow. Tranquilo, viejo. A ver, despréndete un poquito de todo este desmadre que se ha tenido y se ha arrastrado por años en cuanto a ética se refiere, ¿no? Y velo desde la parte despojada o liberada de esta de este paradigma que es cristiano, güey, católico, ¿no? Ujú. Que es lo que mayormente ha impactado y lo que ha tenido más... Impacto. Ha impactado y ha tenido más Ah. impacto. No, lo que ha impactado y ha tenido como que más, digamos, éxito. No porque las cosas salieran bien, sino porque llegó a muchísimos lados del Sí. mundo, ¿no? Pero ya, como otro punto de vista, este primer acercamiento me parece interesante. Sí, la neta es que si pueden leerlo, ustedes que nos escuchan, vale la pena totalmente. Y como dices, es un primer acercamiento a algo mucho más complejo que, pues, que vivimos día a día, ¿no? Y que vale la pena por lo menos tener en cuenta o ser consciente de, pues, de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Sí, y justamente es porque nosotros ahorita, como adultos jóvenes, o jóvenes adultos, no sé, este, ya estamos medio, ¿cómo llamarlo? Predispuestos a actuar de una manera y decir esto está bien y eso está mal, Sí, no dependiendo mames. de qué. Pues de lo que nos decían que estaba bien o que estaba mal, ¿no? O de la religión a la que pertenecían nuestros padres, o de lo que hemos visto o lo que hemos pasado, ¿no? Entonces se presenta una nueva oportunidad de ponerlo en perspectiva, güey. Y yo creo que eso siempre vale la pena. Porque Sí, ya vamos en totalmente. automático, ¿no? Vamos en automático haciendo muchas cosas Sí, y... porque ahorita, sí, sí, como dices, estamos como empezando ese camino en la que pues ya no pensamos si está bien o no, nada más pues lo hacemos. Hacer un alto, ¿no? Justamente ahorita que ya tenemos un poquito más de independencia racional, ¿no? Porque cuando éramos pequeños, pues Pues no, no te vas todo, a poner a leer a Sartre, ¿verdad, güey? O no sí, vas a ¿no? empezar con filosofía moral. O sea, Como no, güey. preguntarte si está bien o Es no. como algo práctico, ¿no? Algo que funcionó en su momento para vivir con los estándares de la sociedad, güey. Pero O sea, hay que ser pasar punk. así toda la juventud, ¿no? Toda la infancia, juventud, la adultez y después la vejez, solamente con estas ideas y no ponerlas en perspectiva, puede causar tal vez más mal que bien. Exacto.
Por eso estamos como estamos. Ah, no, no es cierto. Pues sí, tal vez sí, güey. Pero bueno, muy bien, amigos. Espero que les haya parecido interesante. A nosotros nos pareció interesante. La neta sí. Si les interesa el existencialismo un poco más profundo, pues los invitamos a que se claven por ahí si les llamó la atención. Sí, obviamente hay más autores, pero nosotros decidimos empezar por Sartre. Así es. Y bueno, Fer, hay que despedirnos ya. Pues está. Ya estuvo, amigos. Compas, banda. Pasita. Ya estuvo, güeyes. No, pues ya está. Ahí nos escuchan en el próximo episodio. Ya saben que los tiempos son algo prolongados, pero vamos a trabajar más en eso para que haya más rapidez o no tan... Más orden. Más Porque orden, también está exacto. desordenado, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. cada que Cada que podemos podamos. sale. Y a lo mejor darle una estructura de decir, ok, tal día de cada mes va a haber un episodio por ahí. Estaría que- bueno también. Es que estamos bien ocupados, amigos, la neta. Pero bueno, pues ya está. Cuídense y nos escuchamos. See you.